Bueno, mientras se pone en esto, voy a aprovechar para empezar, y no quiero empezar sin dar las gracias a las instituciones que han hecho posible el que podamos estar aquí, el que podamos compartir estas cosas con vosotros, pero fundamentalmente, tanto como a las instituciones, muchísimo más a las personas que tenéis una implicación, que tenéis unas ganas de hacer esto, de promover, y sobre todo Joaquín, que nos lía y nos dejamos encantados, pero nos pone a prueba, nos pone en examen nuestra capacidad de síntesis y de poder hacer las cosas. Así que yo voy a intentar ser lo más breve posible. Muchas de las cosas que voy a contar, mis compañeros ya han hablado de ellas. He intentado hacer una presentación muy divulgativa, no me voy a meter en cosas muy extrañas, porque en 10 minutos pretendía ser algo más, bueno, contar un poquito de todo. Como veis, la era de los dinosaurios, le he cambiado un pelín el nombre más que la época, la era de los dinosaurios, por darle el nombre geológico para el Mesozoico. Y bueno, como veréis, esta portada no es exactamente un dinosaurio, es un fake, es, es una escultura hecha a partir de uno de los esqueletos de Juego de Tronos, pero que tuvo mucho impacto. Se construyó en una de las playas y la gente, cuando llegaba allí, no tenía muy claro qué era y pensaban que realmente se había encontrado un hueso de dinosaurio, y no fue así. Fue algo de marketing, pero que los dinosaurios realmente es algo muy potente. Si hablamos de dinosaurios, tenemos que hablar de fósiles. Y lo primero que tenemos que saber exactamente qué es un fósil. Un fósil es un resto de un organismo que vivió en épocas pasadas, que murió, que fue enterrado y que ha sido conservado parte de sus restos. Parte de sus restos, que pueden ser restos de los huesos, restos de las marcas que dejó, restos de la concha, el resto entero o un fragmento. Y en ello tenemos pues pruebas de muchos tipos, desde el resto entero de un dinosaurio, las huellas que dejó, un fragmento de hoja, una de las mudas, un fragmento de coprolito. Podemos tener las conchas y podemos tener también pues restos conservados en ámbar. Aquí tendríamos un fósil dentro de un fósil, porque el ámbar es una resina vegetal. Aunque no tuviera el mosquito dentro, seguiría siendo un resto de un organismo que vivió, con lo cual, si tenemos un mosquito dentro del ámbar, en este caso es un mosquito similar, tendremos un fósil dentro de un fósil. ¿Y para qué sirven los fósiles? El valor que tienen los fósiles no es el valor de tenerlos en un museo solamente, sino el valor de los fósiles es el valor de la información que nos proporcionan. Y se estudian de muchas maneras. La paleobiología es una de las ciencias que estudia los fósiles y nos aporta información de cómo eran esos organismos cuando estaban vivos, cómo se comportaban, qué comían, qué comían de unos a otros, cómo tenían sus crías, las cuidaban, no las cuidaban, qué comunidades existían, cómo se comportaban esas comunidades. ¿De acuerdo? Esa es la rama de la paleobiología. Pero ¿para qué más sirven los fósiles? Los fósiles sirven para interpretar paleoambientes, es decir, cómo eran los ambientes donde vivían esos animales o esas plantas o esos organismos. Podrían ser continentales, por hacer un resumen, un ambiente marino, un arrecife costero, unos lagos. Si nosotros encontramos un resto de un dinosaurio, evidentemente todos sabemos que los dinosaurios vivieron en el continente. No había dinosaurios marinos, no había dinosaurios voladores. Ahora sí, las aves son restos de dinosaurios que vuelan. Pero en aquel entonces, en la era mesozoica, los dinosaurios todos eran continentales. Con lo cual nos está hablando que en la era mesozoica, pues este dinosaurio viviría más o menos en un ambiente continental, perdón. Si lo que nos encontramos es un resto de diente, este diente perteneció a un megalodón. Este megalodón era un tiburón que vivía en un ambiente marino profundo, porque era más grande que un autobús. ¿Cómo sería la playa esa o el mar este? Pues sería lo suficientemente profundo para poder contener a este depredador, que además se alimentaría de otros. Con lo cual nos está hablando de que yo he encontrado ese fósil ahora seguramente en un desierto,
Pero hace 5 millones de años ese desierto pues era un fondo marino. ¿De acuerdo? Me está hablando de un ambiente marino. ¿Y si encuentro un resto de una rana? ¿Qué me estará diciendo? Pues que hace 3 millones de años u 8 millones de años, que es donde puede haber sido encontrado esta rana, pues aquello era un ambiente continental, pero de agua. Estábamos hablando que tendríamos aguas dulces, marinas, un lago, un río, unas charcas, ¿de acuerdo? ¿Qué más información nos proporcionan los fósiles? Los fósiles nos proporcionan información sobre la deriva continental. La Tierra tiene una edad, ahora lo sabemos, aproximadamente unos 4.500, 4.600 millones de años. Y durante toda la evolución de ese tiempo no ha sido siempre igual. Nuestro compañero nos lo ha estado comentando. Ha habido mucha evolución, ha pasado por muchos momentos y uno de ellos ha sido la creación de los continentes y la evolución de esos continentes y el movimiento. Eso ha provocado no solo una diferenciación de la composición de la Tierra, sino de la vida animal, vegetal y de los organismos que la conforman. Y sobre todo nos aporta información temporal, nos aporta información del tiempo. Estamos hablando de que la Tierra se le supone una edad de unos 4.600 millones de años aproximadamente. En esta diapositiva pues está representada y la edad de la Tierra es un concepto que realmente es complicado de explicar y complicado de entender. Por eso hay una serie de maneras de explicarlo para asimilarlo. En esta diapositiva de aquí la tenemos como una espiral donde al principio, pues hace 4.600 millones de años, se pone como un punto y va evolucionando, va pasando por las distintas etapas hasta que llegamos a la era del Fanerozoico, que es la era desde hace 540 millones de años hasta ahora, donde han aparecido todos los organismos que conocemos, los organismos grandes. Fanerozoico significa era o edad de la vida visible, ¿de acuerdo? Y es donde nos encontramos pues todos los organismos prácticamente que conocemos ahora. Hay muchas maneras de explicarlo y como la edad, igual que nosotros podemos explicar nuestras edades o nuestro tiempo y utilizamos calendarios, necesitamos calendarios diarios, semanales, anuales, incluso de siglos y demás, pues los paleontólogos, los geólogos, los biólogos, necesitamos también ponerles nombres y situarlos en el tiempo y situarlos de alguna manera para poder decir, no, es que yo trabajo en el Mesozoico. Y el Mesozoico está aquí. No es que el Proterozoico está aquí. Y en esta columna de aquí es una columna estratigráfica porque siguiendo la ley de la superposición de los estratos siempre consideramos que lo que está depositado más abajo es lo más antiguo y lo que está depositado más arriba es lo más moderno. ¿De acuerdo? Pues tenemos representados pues todas las eones, que son los grandes periodos, las eras, los pisos, las épocas y demás, y algunos de los grandes eventos que han ocurrido durante esos momentos. Eh, si nos centramos en lo que Joaquín me puso de título, he hecho un extracto de esa columna que habéis visto y vemos que de toda esa columna nosotros nos vamos a centrar, la era de los dinosaurios se corresponde única y exclusivamente con estas tres, en la era mesozoica, con estos tres periodos. La era mesozoica se divide en tres: el Triásico, que es el más antiguo, después pasaría al Jurásico y después pasaría al Cretácico. Estamos hablando de unas edades que empiezan hace 251 millones de años hasta hace unos 66 millones de años. Los dinosaurios solamente vivieron, los dinosaurios no aviares, ¿de acuerdo? Yo voy a insistir a lo mejor de vez en cuando en eso. Las aves son dinosaurios, es lo que conocemos hasta ahora, lo que los estudiosos en esos aspectos nos han contado. Sí. Entonces, los dinosaurios no aviares vivieron solamente en esta era, en el Mesozoico, empezaron aquí en el Triásico inferior y desaparecieron todos en la última extinción hace 66 millones de años. Otra manera de representar las eras geológicas, pues bueno, es mediante un diagrama de quesos o mediante un círculo, donde vemos que aquí, por ejemplo, es hace 4.600 millones de años, empezaría el primer gran eón, el Adeano, que como nos ha contado Paco, pues sería el eón de la era infernal, infernal, Adeano, Hades,
el rey de los infiernos, sería como el infierno. Duraría aproximadamente 500, 600 millones de años y pasaríamos a la era del arcaico, digamos la más antigua. Arcaico es lo más antiguo, que duraría unos 1500 millones de años aproximadamente. Aquí empezaron muchas cosas importantes, entre ellas la vida, principio de la fotosíntesis, el principio de la creación del oxígeno. Aquí, hace aproximadamente unos 2500 millones de años, pasaríamos al león proterozoico, que duraría aproximadamente 2000 millones de años, y únicamente el fanerozoico, el león de la vida visible, donde encontramos los fósiles que vemos a simple vista, donde podemos ir por el monte y podemos encontrar un fósil y le podemos poner edad, tiene solamente una edad de 540 millones de años. Esto es el león fanerozoico y aquí están pues el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, ¿de acuerdo? Y los dinosaurios vivieron únicamente aquí, en este trocito de aquí. Si esto lo convertimos en un reloj y le ponemos números, pues podemos más o menos identificar cuánto duraron y realmente en qué posición estaban. Si a las 00 de esta noche pasada, es decir, a las 12 de la noche, surge la Tierra, nosotros ahora en este momento, como humanos, hemos vuelto en 12 horas a las 12 del mediodía. Los dinosaurios aparecieron, aquí a las 11:20 aproximadamente y desaparecieron a las 12 menos 10. A las 12, hace 10 minutos que desaparecieron. 60 millones de años. 66 millones de años, aproximadamente 10 minutos. Nosotros vamos simplemente a centrarnos en este trocito de aquí de la historia de la Tierra. Este trocito de la historia de la Tierra fue representado en una pequeña barra donde he puesto alguna de las cositas así más importantes. No he querido extenderme demasiado. Como veis, me voy a levantar porque es que yo soy incapaz de sentar. Este sería hace 250 millones de años, cuando empieza el Mesozoico. Cuando empieza el Mesozoico hemos dicho Triásico, Jurásico y Cretácico. ¿Veis los tres colores? Estos colores no son colores inventados, son colores que se impone de manera internacional. ¿De acuerdo? Ya hay una serie de cuestiones muy básicas que no me he querido meter demasiado. Entre ellas, por ejemplo, la disposición de los continentes. Empezamos hace 250 millones de años con un gran supercontinente, Pangea, rodeado de un gran mar, Pantalasa, ¿de acuerdo? Pasaríamos al Jurásico, hace 170 millones de años, donde empiezan a romperse esos continentes y empiezan a aislarse, y después, pues hace unos 90 millones de años, en el Cretácico, pues ya tenemos los continentes desgajados y ya empieza a aparecerse a la configuración más actual. Eso supone no solamente movimiento de los continentes, sino un cambio climático por la continentalidad y por la aparición de nuevas masas de agua, una distribución de los animales y plantas, de todos los organismos que también se van distribuyendo y al mismo tiempo se van diferenciando. Hay unas masas de agua y unas masas que impiden, unas barreras geográficas que impiden el paso de unos sitios a otros, con lo cual tenemos que hay animales o plantas o organismos que viven en unos sitios y no son correspondientes, no tienen correspondencia en otros. Tenemos cosas tan importantes. Bueno, el Mesozoico se caracteriza por otras tres cosas y es: comienza con una gran extinción, la gran mortandad. En este punto, hace 250 millones de años, hubo una gran extinción provocada por muchísimas catástrofes, de manera que desapareció más del 90%, más del 95% de todas las especies que vivían en la Tierra. Estuvimos a punto, la vida, de desaparecer. Quedó muy poquitos organismos. Pero bueno, a partir de lo poco que quedó, lo que es catástrofe para unos son oportunidades para otros. Entonces, a partir de ahí, la vida se volvió a recomponer. Tanto se volvió a recomponer que, bueno, aparecieron los dinosaurios, entre otros muchos, los amonites, los mamíferos, los pájaros, las flores al final del Cretácico, los mosasaurios.
entre otros, ¿de acuerdo? No me voy a extender mucho, no sé cuánto voy. Después hablamos de dinosaurios y me he centrado en los dinosaurios de aquí, de la península, del Levante peninsular. Esta es una fotografía sacada de un libro de una de las autoras, es Maite Súñez, y son los dinosaurios que digamos que podríamos encontrar por esta zona del Levante. Este es nuestro Losillasaurus, ¿de acuerdo? Y aparecerían desde el Jurásico, es decir, hace unos 160 millones de años, y desaparecerían, pues efectivamente, hace 66 millones de años. ¿Cómo los estudiamos? Por supuesto, con método científico. No vale sacar los fósiles de cualquier manera. Son elementos que han estado, como habíamos dicho antes, murieron, fueron enterrados, han quedado una serie de restos y esos restos nosotros podemos recuperarlos y a base de esos restos es la información que obtenemos. Si son sacados de cualquier manera, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de medición, pues hay muchísima información que vamos a perder, y si esa información la perdemos, pues es información que no vamos a tener y es información que no vamos a poder aportar al este. Y simplemente, ya estoy acabando, simplemente saber, Aras de los Olmos, donde nos encontramos, vamos al Google Maps, vemos en el Google Maps o en el Google Earth dónde está situado Aras de los Olmos, pero si venimos a Aras de los Olmos en la era de los dinosaurios, la era de los dinosaurios, la era que se encontró en los Sillasaurus, vamos a poner 150 millones de años, ¿vale? Hace 150 millones de años que encontramos a los Sillasaurus y vamos a ver si somos capaces de encontrar. ¿Cómo encuentras esas cosas? ¿Perdona? ¿Y cómo encuentras esas cosas también? Ahora verás. Espero que salga, porque si no. Vamos a ver si encontramos a Aras de los Olmos hace 150 millones de años. ¿Dónde estaba Aras de los Olmos? ¿Cómo era Aras de los Olmos? Aquí. ¿Tenía bandera azul? Teníamos una zona muy cerquita de playa, era ahí, y como habéis visto, está en el mapa mundial, Aras de los Olmos. No soy capaz de volver a poner lo de antes, porque ¿cómo vuelvo atrás? Aquí. Si veis, Aras de los Olmos está en la base de datos de dinosaurios. De aquí tenemos nuestro Losillasaurus. No entro porque os dejo ahí. Podéis entrar en ese enlace si queréis, después os lo dejo. Y Sí, un poquito más allá. escapo para volver a la presentación. Y ya está. Y simplemente comentar que todo esto es posible realmente trabajando con método científico, con muchísimo esfuerzo y con todo. Hemos conseguido reconstruir al dinosaurio más grande de la Comunidad Valenciana, dinosaurio único en su momento, los Sillasaurus, y ahora tenemos ya ese dinosaurio en otras zonas de España, incluso en Portugal. Pero lleva el nombre de los Sillas, lleva un nombre, es un areño que se estudió y se describió primeramente aquí. Con esto